un caso. Y muchas veces me pidieron asesoría y de todas las cosas que yo recomendé no hicieron ninguna. Entonces yo, la última vez que me pidieron una asesoría, yo sí les dije dos cosas. Tú, si tuvieras que operarte de una cirugía de corazón, ¿contratarías a tu amigo o a un cirujano cardiovascular? No, pues a un cirujano. Ah, bueno, ¿y por qué no hacen lo mismo en todas partes? O sea, contratar especialistas. Y si lo saben. Si no vas a tomar en cuenta lo que yo te diga, no me quites el tiempo. Ok. Bueno, vamos a entrar a la última fase de este programa sumamente interesante. De antemano hay que decir que nuestros micrófonos están abiertos. Si alguien en el gobierno del estado desea hacer uso de nuestro espacio, con mucho gusto le concedemos para que pueda plantear el mensaje que quiera presentar el gobierno del estado. No creemos que eso vaya a suceder, pero de todas formas tenemos que cubrir esta formalidad. Yo me quedo con una duda y abro en este momento el uso del micrófono para quien lo quiera utilizar. Primero, entonces, por decirlo de manera muy llana, nos tenemos que aguantar hasta el 2027, hasta marzo del 2027, para ver alguna propuesta de solución. Esa es una. La otra, se ha manejado todo esto de manera subterránea. Nos avientan encima de todo los festejos por el Mundial. Digo, qué pena que la selección mexicana no dio para más, pero seguramente que ya estuvieran preparándose grandes festejos si es que la selección hubiera pasado un poquitito más, otros 2 partidos, y se hubiera soltado toda una gran revolución, y entonces se podía manejar la cuestión bajo la mesa sin tanta complicación. Yo no sé, finalmente viene un periodo de gran expectativa. ¿Qué es lo que sigue, Alfonso Partida Caballero, y quien quiera hacer uso de la palabra? A tu juicio, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Porque es muy cierto lo que dice el doctor Javier Hurtado. Yo veo la manifestación del día de ayer, viernes, afuera del CIAPA, y uno se pregunta, ¿y dónde están todas las grandes colonias? ¿Dónde están las universidades? ¿Dónde están los académicos? ¿Dónde están los que se están preocupando realmente por la salud en casa? Bueno, yo creo que para hacer planteamientos técnicos tendría que ser un técnico, ¿no? en este aspecto. Nosotros como ciudadanos lo que exigimos es que nos deben de otorgar agua limpia a todos y cada uno de los ciudadanos. Para eso la pagamos. Por encima de todo. Por encima de todo. Y justamente esto de que luego simulan pleitos entre partidos políticos, ¿para qué? Para que no lleguen a ningún tema, no haya propuestas de solución, y eso es a lo que nos han llevado, en una bola de aplausómetros que existen en favor de esta, yo diría, aparte de cleptocracia, es una caquistocracia, ¿no? Es el gobierno de los peores, el gobierno más chafa que nos ha tocado. O sea, porque no recuerdo de verdad que en una situación que además es un derecho humano, no es un negocio, que puede ser un negocio siempre y cuando nos resuelvan la problemática, ¿no? Porque si están haciendo esto, el deterioro que vamos a tener del abasto de las redes todavía va a ser peor. Como diría Groucho Marx, no hay nada peor que no se pueda empeorar. Entonces, no han querido presentar un proyecto para decir, señores, esto lo voy a hacer con esto. De repente vemos por ahí que dicen, estamos limpiando una cisterna o un depósito, estamos limpiando y vemos el agua negra como sale. Lo limpian y a la siguiente semana está peor. Entonces, no es esa la solución, tampoco es la solución
estarnos otorgando pastillitas, dando los nidos de agua, que ni siquiera de lluvia, perdón. Tampoco, ninguna de los planteamientos que están haciendo es una realidad. Hay espacios que efectivamente le dices a los ciudadanos, vamos haciendo algo. He visto que en algunos fotos de repente salen los ciudadanos, ¿no? Pero inmediatamente son amenazados por la seguridad pública. Los negocios, cuando dicen, oye, es que mi negocio es un restaurante y tengo esto, al día siguiente demandan al inspector y toman que te faltó no sé qué tantas cosas. Entonces, no, por eso digo que esta caquistocracia debe de tener un poquito más de conciencia y menos cinismo, porque eso es lo que son. Porque nos prometieron que como eran empresarios ellos sabían cómo hacerlo. No, ellos saben cómo hacer negocios, pero no saben cómo resolver los problemas. Ok, bueno, yo me quedo con la noción de que en estos 2 años que lleva como gobernador del estado de Jalisco, don Pablo Lemus Navarro, mantiene esa conceptualización de ofrecer medidas gerenciales para una empresa privada, dejando muy de lejos lo que es la conceptualización de un trabajo para el servicio de la sociedad, para el servicio de la atención de lo que son las políticas públicas. Pero bueno, ingeniero José Plasencia, un último comentario de su parte. Mira, yo creo que es muy importante, yo insisto en la reingeniería del CIAPA, ¿no? Que las obras se van a hacer y se va a hacer lo que se tenga que hacer para solucionar el problema, el costo lo sabemos, pero ¿qué vamos a obtener con eso, no? La reingeniería del CIAPA, revisar desde el contrato colectivo los trabajadores, que la verdad es una vergüenza cómo hacen las obras en el CIAPA, con trabajadores del organismo, que son empleados que entran a las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y si seguimos una cuadrilla de cualquiera de las bases donde están distribuidas las cuadrillas, salen a las 8 de la mañana de la base, van a desayunar, a las 9 de la mañana se paran en algún puesto para desayunar, o en la calle desayunan, a las 10 están en el tramo trabajando, a las 2 de la tarde se retiran del tramo para estar en su base a las 4 de la tarde. ¿Cuántas horas realmente tiene una cuadrilla productiva de 8 horas? Y todo eso va en el contrato colectivo que tiene el CIAPA con las cuadrillas, y son logros sindicales que se han hecho a través del tiempo en acuerdos con los gobernantes que le cuestan al ciudadano, porque eso no le cuesta al gobierno, eso, el agua la pagamos todos. Entonces, desde ahí revisar la reingeniería, la descripción de puestos, quién está, por qué está, en qué está, las especialidades de la gente. Ok, las obras se van a hacer para solucionar el problema de alguna forma, sí o no, con préstamo del gobierno, y se tienen que hacer. ¿Sí? ¿Cuáles son las obras? También eso es bien importante. ¿Cuáles y por qué van a ser las obras? Que nos expliquen exactamente, oye, voy a hacer un bypass aquí, ¿por qué? Porque tengo que contaminar el agua. Y también que sea una auditoría de la administración pasada, que gastaron, no sé, 5 o 6 mil millones de pesos en 14 mil millones con Enrique Alfaro, en los plantas de tratamiento que nos prometieron para agua limpia para 50 para 50, correcto. Concretamente hicieron obras en la zona de Atequiza, las plantas de tratamiento. ¿Por qué no funcionaron las plantas de tratamiento y por qué no sigue llegando agua contaminada por Atequiza? Se hicieron alrededor de 7, 8 plantas, en lo que veo aquí en la publicación, y además se prometió una solución de 50 añan al problema del agua, y no es cierto. Hoy en día sigue habiendo cortes de agua, sigue habiendo los famosos tandeos, que es dejar sin agua una parte de la población, y eso fue una gran mentira. El agua que nos llega del Zapotillo, de la presa del Zapotillo, viene por un acueducto que llega a la planta potabilizadora San Gaspar, y no le podemos meter más agua porque viene por un tubo. O sea, es una gran mentira que se dijo que se iba a incrementar el doble la capacidad del agua que iba a llegar a Guadalajara. No lo es, no es cierto. Seguimos con ese problema. Entonces, mi comentario final es la reingeniería del CIAPA, descripciones de puestos, cómo se va a gastar, cómo se va a mejorar, cómo se va a adelgazar la nómina para que pueda ser un sistema productivo, y la revisión del contrato colectivo de trabajo con los trabajadores. Eso es bien, bien importante. Otro asunto que quizá poco se ve, pero tiene que ver con la ingeniería hacia adentro,
Y bueno, si nos permite, y antes de que ya me está pidiendo tiempo para poderse retirar el doctor Javier Hurtado, Javier, un último comentario de tu parte. Sí, muchas gracias, mucho gusto. Mira, muy breve, yo pensaría que vamos esperando. Este Congreso que está en funciones, esta legislatura, no puede ser la que tome una decisión ni para autorizar una inversión de 25,000 millones, ni para cambiar el régimen jurídico del CIAPA. No debemos permitir eso. Esta legislatura no es digna de confianza, ¿sí? Debe decirse claramente, ya están aquí las próximas elecciones dentro de un año, a los ciudadanos, la próxima legislatura que va a ser elegir es la que va a resolver el problema del agua. Y entonces que elijan a gente como María, como el ingeniero, como la doctora, como Alfonso, pero no a sus divididores que están ahí cobrando como diputados. Por favor, no permitamos que sea esta legislatura la que tome esa decisión. Yo recuerdo que en tiempos, por allá cuando Raúl Padilla, diputado local, se impidió el famoso crédito japonés, ¿no? Si te acuerdas, ¿no? Y querían hacer también algo similar. Entonces, yo no veo por qué ahora se le pueda permitir y dar manga ancha a esta legislatura de tomar una decisión tan importante y tan trascendente. Y sobre todo, podemos aprovechar este tiempo en que se haga una auditoría a fondo al CIAPA. No se puede tomar ninguna decisión sobre el CIAPA sin saber realmente cómo está el organismo financieramente, administrativamente y técnicamente, y qué es lo que se requiere. Si no hay un diagnóstico pleno, no se puede tomar una decisión. Es lo que yo señalaría, porque estemos atentos a eso. O sea, no permitamos que tomen una decisión precipitada con el afán de estar haciendo negocios. Javier Hurtado, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, doctora Ruth, un último comentario de su parte, si es tan amable. Pues yo creo que mi comentario final va dirigido hacia los usuarios. Es importante seguir pidiendo o exigiendo que el agua que llega a nuestras casas sea de calidad, pero desde mi punto de vista personal, a mí sí me gustaría que la gente se asesorara para ver la forma en que puede hacer más segura el agua que usa, porque el hecho de que venga clara no quiere decir que sea segura. Entonces, los más interesados en estar bien, pues somos nosotros mismos. Entonces, en lo que se resuelve esto, que yo espero que sí se resuelva y que no se resuelva tan tardíamente, pues hay estrategias que podemos nosotros implementar, como por ejemplo clorar nuestras cisternas, nuestros tinacos, poner saquitos de carbón activado en las cisternas o en los tinacos para quitarles el olor. El uso de cal también es importante porque es un elemento que secuestra, por ejemplo, al arsénico. Y esto, que no es tan caro, digo, idealmente sería mejor poner filtros, una secuencia de 2 o 3 filtros para que el agua que ya depositemos nosotros en nuestra cisterna o en nuestros tinacos sea un agua limpia, un agua segura. Pero si esto no es posible, entonces utilizar cosas que no son tan caras, pero que nos permitan tener agua de calidad en lo que esto se resuelve, porque pues al gobierno no le interesa nuestra salud, eso es una realidad. Y una de las cosas que a mí me parecen absurdas del CIAPA es que a todo mundo nos enchalecaron medidores y en el recibo dice claramente la leyenda 210, que quiere decir domicilio no visitado. Entonces yo siempre me he preguntado, ¿para qué tenemos medidores si no van a tomar lecturas? Pero te cobran el tope. Sí. Bueno, doctor, antes de pasarle el uso de la voz a María González, sí me gustaría que pues hiciéramos el comentario de la promoción de Casa Feria. ¿Dónde está? ¿Cómo se conformó? ¿En qué momento se dio este proyecto que hoy funciona como una casa de cultura?
Bueno, el proyecto surgió desde 1992 en colaboración con mi esposo, que en paz descanse. Díganos su nombre. ¿Qué hacía el doctor Ferri? Alfredo Feria Velasco, académico, investigador de LINS y de la Universidad de Guadalajara, especialista en el área de neurociencias. Entonces, entre él y yo siempre tuvimos la expectativa de tener un centro académico y cultural, porque él siempre pensó en que la academia y la cultura van de la mano. Una sociedad culta y académicamente preparada es una sociedad mejor. Entonces, bueno, este proyecto físicamente ya no está, pero está presente en todo lo que nosotros hacemos y involucra justamente algo que a mí me interesa mucho, que es la salud desde el punto de vista nutricional. O sea, todo lo que nosotros tenemos en nuestro restaurante, en este centro cultural, tenemos un restaurante y la comida que nosotros ofrecemos es comida mexicana, pero preparada con métodos tradicionales mexicanos que son muy recomendables para la salud. No usamos grasas sintéticas, no usamos ningún alimento con materiales, digamos, que son procesados, sí, todo es muy natural y algunas de las cosas incluso son sembradas por nosotros, entonces eso garantiza la salud. Y en este mes de julio en particular vamos a tener ya el inicio de nuestras conferencias culturales. La primera es el 15 de julio con el padre Tomás de Híjar. Vamos a hablar del legado de nuestro muy querido Fray Antonio Alcalde. Y el 30 vamos a tener otra plática por parte del doctor Ramón Sigala, también de Fray Antonio Alcalde. Entonces están cordialmente invitados, es 15 y 30 de julio a las 7 de la noche, es entrada gratuita. Y vamos a tener todos los segundos y últimos jueves de cada mes charlas culturales. Tenemos talleres y tenemos la galería permanente de artistas emergentes de Guadalajara. Muy bien. Doctora Ruth, muchas gracias. Y bueno, María González, te toca cerrar. Sí. ¿Con qué te quedas de todo lo que escuchaste aquí, todo lo que se discutió, las opiniones a manera de intercambio? ¿Con qué te quedas de todo esto? Sí, yo también coincido con lo que se ha dicho, que tenemos que tener mesura en el sentido de las decisiones que se deben tomar para transformar el organismo operador del agua. Coincido con eso y creo que hay mucho ruido que no ayuda. O sea, y el primero tiene que ver con lo que se ha mencionado acá también, que es este golpeteo, este jaloneo entre partidos políticos. Eso desafortunadamente se va a agudizar porque tenemos próximamente las elecciones intermedias, pero creo que estorba, ¿no? O sea, no ayuda porque desafortunadamente son declaraciones, son golpeteos, son jaloneos, pero no son acciones concretas que resuelvan, ¿no? Y en ese ruido peligroso del golpeteo entre partidos políticos y que claro que todos los partidos van a intentar posicionarse, van a intentar también aprovechar esta coyuntura de este grave problema, pues pueden pasar cosas peligrosas. Entonces, como la privatización del organismo operador o desaparecer el organismo operador, que sería lo más conveniente para la clase política, porque tú desapareces y borras la evidencia, ¿no? Ahora, yo también quisiera decir, en base a las auditorías, que nosotros tenemos documentadas las auditorías de por lo menos 10 años que se le han hecho al organismo operador, es decir, auditorías sí hay. Está reconocido el problema de la corrupción en el organismo operador, pero lo que no hay son sanciones. O sea, las auditorías se realizan
pero no hay responsabilidad, no hay sanciones, es decir, entonces creo que en este momento sí auditorías, pero sobre todo auditorías que sí terminen con sancionar a los funcionarios, o sea, que haya investigaciones profundas, reparación integral de los daños y sanción de las autoridades. Creo que es un problema muy complejo que llevará tiempo en resolverse. Nosotros insistimos en que en este momento la prioridad debe ser atender la emergencia, y atender la emergencia nosotros estamos colocando 3 elementos: agua limpia, salud y participación social. Es fundamental en este momento la democratización del organismo operador, y los municipios sí están sentados en la Junta de Gobierno, están sentados en una representación menor y están sentados, como ya se dijo aquí, es la clase política la que está sentada. O sea, esa Junta de Gobierno no son especialistas, o no hay una representación ciudadana robusta, ni tampoco de los propios trabajadores del CIAPA, ni de la sociedad en general. Entonces, pues nuestro llamado es a que como ciudadanas, ciudadanos, los investigadores, las universidades, los empresarios, el propio gobierno, hagamos una alianza, hagamos un pacto, y que esta forma de gobernar en opacidad, a puertas cerradas, con no entrega de información, no va a solucionar nada. Yo solamente quiero agregar que Jalisco tenemos muchísimas experiencias de fracasos en materia hidráulica, o sea, las grandes presas que no han resuelto el problema, que han violado derechos, que han generado sobrecostos, que han generado corrupción, y en este momento el paquete que nos plantea el gobierno del estado es la misma receta: más obras de infraestructura, más megaproyectos con información oculta. Nosotros estamos peleando en tribunales jurisdiccionales en este momento, junto con los pueblos de la ribera del lago de Chapala, el Frente de Pueblos, el proyecto ejecutivo del acueducto sustituto Chapala-Guadalajara, que se está planteando como la obra o el megaproyecto que nos va a traer calidad de agua y salud. Pero ¿por qué ocultan la información? ¿Por qué tenemos que ir a tribunales, las organizaciones de derechos humanos, las poblaciones afectadas, los investigadores, si están obligados por el acuerdo de Escazú, que es muy reciente en este país, y que las autoridades están obligadas a entregar la información ambiental, a garantizar información, consulta y participación? No lo están haciendo. Es muy lamentable. Ayer estuvimos afuera del CIAPA, salió un funcionario de comunicación social, no quiso darle a la ciudadanía, a las vecinas y vecinos, que sí era una representación importante de 5 municipios, eso también es importante decirlo. No vamos a ver las masas de inmediato movilizándose en esta ciudad, pero así llegaran 3 vecinos, están en su derecho y debe ser atendido. No nos quiso dar una fecha para una mesa técnica adentro del CIAPA, con directivos del CIAPA y con el director del CIAPA. Yo solamente cerraría mandándole un mensaje a Ismael Javeli, el director del CIAPA, que él en su primer anuncio, cuando lo nombró el gobernador del estado nuevo director del CIAPA, él dijo que nos convocaba a todos a hacer equipo, a los académicos, a los investigadores, a las organizaciones civiles, a las organizaciones vecinales. Tiene 3 meses y seguimos exhortándolo a que nos convoque a hacer equipo. La ciudadanía tenemos el derecho de tener agua limpia y salud, y no solamente estamos exigiendo el derecho, estamos trabajando y generando propuestas. Entonces, el problema nos requiere a todos. Muy bien, pues muchísimas gracias por su participación. La verdad es que queda todo esto que se ha analizado en esta mesa de apenas 1 hora con 4 minutos, un poquito más, para su reflexión, para que usted fije su propia postura.
Lo más importante es que usted busque información, más allá de lo que se le puede conceder por parte de la autoridad. Hay momentos de tragedia que dicen las propias autoridades: no haga caso a los medios de comunicación, infórmese solo por los canales oficiales. Pues da la casualidad que el problema del agua puerca en la zona metropolitana obliga a hacerlo al revés. Infórmese por parte de lo que dicen las autoridades, pero sobre todo también infórmese por parte de organismos ciudadanos, por parte de los académicos. Busque la información donde quiera que pueda y déjenos sus comentarios. Háganos también el favor de compartir este material. Muchísimas gracias. Buenos días. Hasta luego.